Azufre, funciones y deficiencia. El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo S, del latín sulfur. Es un no metal abundante con un color amarillo característico. El azufre se encuentra en forma nativa en regiones volcánicas y en sus formas reducidas formando sulfuros y sulfosales, o bien en sus formas oxidadas como sulfatos. Es un elemento químico esencial constituyente de los aminoácidos cisteína y metionina, y por consiguiente necesario para la síntesis de proteínas presentes en todos los organismos vivos. Se usa principalmente como fertilizante, pero también en la fabricación de pólvora, laxantes, fósforos e insecticidas. En la imagen observamos dos campos de color amarillo sembrados con esta planta Brassica napus o canola o colza, como se le conoce en algunos países del mundo. Este cultivo está ampliamente extendido y es utilizado sobre todo para la producción de aceites de uso industrial. Estos dos campos están sufriendo, bueno, estamos viendo aquí las diferencias entre la fertilización azufrada en uno que tiene suficientes nutrientes con respecto a otro donde tiene deficiencias. En el extremo superior observamos que el campo tiene manchones verdes, o sea, lugares donde la planta apenas se ha desarrollado y otros donde está creciendo como debe. Mientras que en la fotografía de abajo vemos una enorme uniformidad del cultivo, mostrando un color amarillo característico de este cultivo. El azufre, como muchos elementos químicos que hemos revisado, sufre un ciclo en donde pasa por diferentes transformaciones químicas. Esto debido a la interacción con diferentes componentes del medio ambiente. La mayoría del azufre que se necesita para la fertilización o el consumo de los seres vivos tiene su origen del magma, o sea, de las profundidades de nuestro planeta, y también una parte viene de la combustión de combustibles fósiles que estén ricos en azufre. También tenemos una parte de la minería, meteorización, o sea, fenómenos como la lluvia, rayos, etcétera, el volcanismo, la industria y la erosión del suelo. Aquí vemos que mucho de este compuesto, este elemento, el azufre, está en forma de sulfito, y este a su vez cuando precipita en el suelo pasa a transformarse a sulfato. En esta situación por un proceso de mineralización que sucede con muchos de los nutrientes que hemos revisado, como el nitrógeno y el fósforo. Necesitan de la materia orgánica para pasar de las formas inorgánicas a una forma orgánica que sea asimilable por las plantas. Lo que no se utiliza por las plantas o consume por los animales o microorganismos se deposita de forma sedimentaria o en otros se va lixiviando, se oxida, etcétera. Entonces, aquí lo que nos demuestra es cómo es que al azufre, como otros elementos químicos, sufre una serie de transformaciones en este reciclado constante de este nutriente. La asimilación. Las raíces de las plantas absorben el azufre en forma de radical sulfato, a tasas relativamente bajas, y su transporte a larga distancia en forma inorgánica está limitado prácticamente al xilema. Aunque es mucho menor proporción, las hojas de las plantas pueden absorber y utilizar azufre a partir del dióxido de azufre, el SO2, presente en la atmósfera. Aquí en la imagen podemos observar el acoplamiento que tienen los ciclos del nitrógeno y el azufre en las plantas. El nitrógeno y el azufre son absorbidos por las raíces de la solución del suelo y ambos sufren cambios importantes en sus estados de oxidación a medida que se transforman de formas inorgánicas a formas bioquímicamente disponibles. El nitrógeno es convertido de nitrato con número de oxidación de +5 o amonio, antes de convertirse en otros intermediarios como los aminoácidos glutamina. El azufre es convertido desde el sulfato a sulfito con número de oxidación 3 y luego a sulfuro y de ahí a sulfidrilo como en el aminoácido cisteína. Resumen de la absorción, la reducción y el transporte de azufre en las plantas. Como el nitrato, la absorción de sulfato a través de la membrana plasmática está energizada por un gradiente electroquímico que es mantenido por una ATPasa, bombeando protones. Parte del sulfato es almacenado en las vacuolas. La reducción del sulfato toma lugar en los plástidos de las raíces y en las células de las hojas. La síntesis de cisteína ocurre en el citosol, los plástidos y las mitocondrias, mientras que el glutatión puede ser sintetizado en el citosol
y los plástidos, cloroplastos. La asimilación de sulfato a compuestos azufrados toma lugar en el citosol. Aquí observamos que desde las raíces se empieza la absorción del azufre en forma de sulfato. En este caso, es en las raíces donde empiezan las primeras transformaciones y almacenamientos de este nutriente, en este caso en forma de cisteína, o en las vacuolas en forma de sulfato. De aquí puede viajar por el xilema y llegar hasta las hojas, en donde es almacenado tanto en vacuolas o transformado utilizado en la síntesis de cisteína o un aminoácido, o en los cloroplastos, también en el proceso fotosintético, además de unirse con otros aminoácidos para formar compuestos químicos como el glutatión, que puede ser transportado a su vez por el floema, como se puede observar en el esquema. Siguiendo con la asimilación del azufre, el sulfato es incorporado dentro de un amplio rango de compuestos. La mayor parte del sulfato se reduce primero a sulfuro y subsecuentemente es incorporado en la cisteína, cuya función es donar azufre en muchas reacciones químicas. Algunos metabolitos, como los glucosinolatos, contienen azufre reducido y oxidado. Estos glucosinolatos son compuestos que le dan ese sabor picante a alimentos como el rábano picante o la mostaza. El grupo sulfo en los sulfolípidos es derivado del sulfito. Aquí tenemos unos, en este caso, lípidos que se unen con el sulfato, que también forman parte de muchas de las membranas celulares en plantas y en algunos animales. Aquí vemos las formas en que este elemento químico, el azufre, es asimilado en diferentes productos químicos, inclusive cómo se utilizan en varias rutas de síntesis como productos que podemos reconocer como el etileno, que es un gas que tiene una función muy específica en las plantas, que es la maduración y caída de frutos y de hojas. También tenemos la producción de las fitolexinas, que son moléculas de protección de muchas plantas, y un amplio grupo de estos compuestos que no nos da espacio para explicar cada uno de ellos. En plantas sanas, el azufre constituye del 0.1 al 0.5% del peso seco total. Es un componente de los aminoácidos cisteína y metionina, y en consecuencia de la gran mayoría de las proteínas. Estos dos aminoácidos son precursores de otros compuestos que contienen azufre, como coenzimas y productos secundarios de plantas. El azufre es un constituyente estructural de estos compuestos, o actúa como grupo funcional, directamente envueltos en reacciones metabólicas. Aquí tenemos estos dos ejemplos de estos aminoácidos que contienen azufre en su composición química: metionina, que es uno de los aminoácidos constituyentes de la inmensa mayoría de las proteínas conocidas, y cisteína en estas situaciones. Bajo condiciones de deficiencia de azufre, la síntesis de proteínas se inhibe. El azufre es un constituyente estructural de varias coenzimas y grupos prostéticos como ferredoxina y biotina, también llamada a veces vitamina H, y tiamina pirofosfato, vitamina B1. Por ello, la deficiencia de azufre altera la síntesis de estos compuestos. ¿Sí? Aquí vemos algunos ejemplos de estos compuestos azufrados: coenzima A, camelaxina, tiamina pirofosfato, también conocida como vitamina B1, biotina, S-metilmetionina, vitamina U, también llamada así, S-adenosilmetionina y turgorina. La formación de un puente disulfuro entre dos residuos de cisteína adyacentes es de importancia fundamental para la estructura terciaria y la función de muchas enzimas. En el caso de varias enzimas y coenzimas como la ureasa, la APS sulfotransferasa y la coenzima A, los grupos sulfidrilo actúan como grupos funcionales en las reacciones enzimáticas. Por ejemplo, en la glucólisis, la decarboxilación del piruvato y la formación de acetilcoenzima A están catalizadas por un complejo multienzimático que contiene tres diferentes coenzimas con azufre. ¿Sí? Este proceso, la glucólisis, es la reducción de la glucosa a ácido pirúvico o piruvato, que es un paso previo para ser utilizado en las mitocondrias, en el ciclo de Krebs en estas situaciones. Los compuestos volátiles como los isotiocionatos y sulfóxidos con azufre como constituyente estructural son los principales responsables por el olor característico de plantas como el ajo, la cebolla y la mostaza. Sí, estos son los que le dan esos olores típicos a estas plantas o frutos. El azufre en su forma no reducida es un componente de los sulfolípidos y como consecuencia un constituyente estructural de las membranas.
Los sulfolípidos, el grupo sulfo se une por un enlace éster con un azúcar de 6 carbonos, por ejemplo la glucosa. Los sulfolípidos son particularmente abundantes en las membranas tilacoidales en los cloroplastos. Hay evidencias de que los sulfolípidos están relacionados también en la regulación del transporte iónico a través de otras membranas. Una cosa de destacar de este conjunto de moléculas son las fitoalexinas. Las fitoalexinas son compuestos antimicrobianos que se acumulan en algunas plantas en altas concentraciones después de infecciones bacterianas o fúngicas y ayudan a limitar la dispersión del patógeno. Tienen varias características interesantes, entre ellas se sintetizan muy rápido, en pocas horas después del ataque microbiano. Su formación está restringida a una zona local alrededor del sitio de infección y son tóxicas a un espectro amplio de hongos y bacterias patógenas en las plantas. Ya habíamos mencionado en esta situación la camelaxina, un compuesto que encontramos en el soya junto con la glucoleína 1 y la evantramina A. En chícharo tenemos la pisantín, en chile el lulotolidín, capsidiol y en uva el resveratrol. Algunos de ellos también funcionan como antioxidantes en las células vegetales y se pueden consumir en la dieta humana. Reacciones responsables de la síntesis y homeostasis redox del glutatión. Este producto es muy importante porque participa en funciones desde la detoxicación hasta la defensa de la planta contra patógenos. Y aquí vemos su ruta de síntesis a partir de la cisteína con la unión del glutamato y su posterior unión con, en este caso, con el ácido glutámico, formando este tripéptido, esta molécula constituida de 3 distintos aminoácidos. Y aquí vemos abajo en la parte inferior del cuadro cómo funcionan en la homeostasis redox, en las reacciones de óxido-reducción en las que están implicados este compuesto, el glutatión. El sulfato, aquí observamos cómo se es asimilado en forma de sulfuro y a su vez cómo es transformado en cisteína para producir moléculas como los glucosinolatos, camelaxina, metionina y glutatión. En esta situación destacan el glutatión. Esta molécula protege contra el estrés oxidativo, detoxicación de metales pesados, detoxicación de xenobióticos y respuesta defensiva a patógenos. Mencionamos anteriormente el glutatión. Aquí vemos que tiene efectos no solamente para detoxicación o protección contra patógenos, sino también como una molécula mensajero en la señalización celular, en la reparación del ADN, la división celular, un antioxidante y también participa en la síntesis de proteínas. Y esto se ha visto que es una molécula muy importante, sobre todo en los procesos de defensa contra patógenos en el suelo, y que es una de las áreas que más se ha desarrollado en los últimos años, dado el interés que se tiene en la actualidad de disminuir el uso de productos químicos para el control de plagas y enfermedades. Los efectos fisiológicos y síntomas de deficiencia de azufre. La deficiencia de azufre era muy difícil de observar hasta hace unos años. Antes abundaba en la mayoría de los suelos y algunos de los fertilizantes e insecticidas abastecían de forma suficiente a los cultivos, incluyendo la gasolina, que hasta hace unos 30 años todavía se utilizaba mucho petróleo que contenía altas concentraciones de azufre, lo cual hacía que esta gasolina fuera una fuente importante de este nutriente para los cultivos y las plantas en general. Pero debido a las regulaciones ambientales de los últimos 30 años, estas gasolinas han sido más limpias por la eliminación del azufre en su composición química, lo cual ha incrementado la deficiencia de azufre en muchos de los cultivos en la actualidad. La inhibición de la síntesis de proteínas durante la deficiencia de azufre conduce a una clorosis generalizada. Estos son los primeros síntomas que observaremos, como sucede con la deficiencia de nitrógeno, pero por tratarse de un elemento poco móvil, esto inicia en las hojas jóvenes, no así en las viejitas, como en el caso del nitrógeno. En las hojas verdes, la mayoría de las proteínas se localizan en los cloroplastos, donde las moléculas de clorofila comprenden grupos prostéticos del complejo cromoproteico. Por lo tanto, en plantas de deficiencia de azufre, el contenido de clorofila disminuye también. La clorosis empieza generalmente en las nervaduras, mientras que el resto de la hoja todavía se ve verde. Eventualmente las hojas jóvenes se pueden curvar hacia abajo. El sistema radical tiende a ramificarse profusamente. Aún con azufre suficiente en la solución externa, se puede propiciar su deficiencia por un exceso de cloruros,
ya que estos limitan su absorción por tener la misma carga y ser monovalentes, son más fácilmente absorbidos. Esto sobre todo en suelos con altas concentraciones de sales, sobre todo los alcalinos. Efectos fisiológicos y síntomas de exceso o de toxicidad. Debido a que las plantas soportan muy altas concentraciones de azufre, la toxicidad de este como tal no se presenta. Más bien el daño que se puede observar es que es el de una alta concentración de sales en general. Es lo que se ha detectado en los cultivos según la literatura. Un factor de riesgo para la deficiencia de azufre es el contenido de materia orgánica. En los suelos que contengan menos del 2% de materia orgánica están bajo riesgo de deficiencia de este elemento. Cada 1% de materia orgánica libera alrededor de 5 kilogramos por hectárea al año de azufre. Esto nos indica la necesidad entonces de conocer el contenido de materia orgánica y de incrementarlo en nuestro suelo, ya que es un compuesto muy importante para la mineralización de elementos como el nitrógeno, el fósforo, el azufre y también para la obtención de micronutrientes por parte de la planta. Es por ello que se hace necesario estudiar a fondo estos compuestos, los ácidos fúlvicos y húmicos, y en la medida de lo posible incrementar su contenido en los suelos agrícolas. Si observamos ahora los síntomas de deficiencia a nivel planta, en este caso en maíz, pues observaremos clorosis en la parte más joven de la planta, en esta situación en el cogollo, un raquítico crecimiento, o sea, enanismo, y eso se observa por la distancia entre los entrenudos, o sea, entre hoja y hoja esta distancia es muy corta, ¿sí? En frijol también observamos clorosis, en este caso parcial, con las nervaduras todavía de color verde, daños en el crecimiento de la planta. En papa podemos también observar clorosis en la parte más joven de la planta, también un crecimiento más lento. En manzano, la misma situación, hojas pequeñas, clorosis ligera, también en la parte más joven del cultivo. Y estas situaciones vemos que en la canola, pues aquí aumenta la gravedad de la deficiencia de azufre en la canola. Aquí vemos diferentes grados, un cultivo que tiene suficiente azufre y como vemos la disminución de este provoca cambios en la estructura de la hoja, clorosis y deformaciones de la misma. Aquí vemos el efecto del azufre en la resistencia a enfermedades en diferentes patógenos como Leptospira maculas, Otitis cinerea y Phytophthora brassicae. Cuando tenemos un nivel adecuado de azufre, vean ustedes que la inoculación de estos patógenos es muy pequeña y no ha habido gran avance, mientras que cuando el contenido es bajo, vemos que las zonas de infección son bastante grandes y amplias. Esto también nos indica la gran importancia que tiene este elemento para la defensa contra patógenos. En esta última diapositiva podemos ver los efectos del azufre en la calidad de la composición de la harina de trigo. Cuando tenemos 0% o gramos de azufre en la masa, observamos que esta es más compacta y por lo tanto el pan no se infla mucho a consideración de la última parte, en donde el pan es bastante esponjoso. Y esto es debido a que el azufre junto con el nitrógeno forman parte de las proteínas, que es el principal sustrato de las levaduras en el proceso de fermentación. Y esto también provoca que se levante el pan al liberarse dióxido de carbono y formar estas pequeñas burbujas que observamos cuando cortamos una hogaza de pan. También se ha encontrado una relación entre el cocimiento de alimentos ricos en almidón y asparagina, otro tipo de aminoácido, en la producción de acrilamida, un producto químico con efectos cancerígenos. Y esto también ha levantado las alarmas sobre el alto consumo de productos industrializados, ya sean horneados o freídos, que actualmente ha aumentado en la población, por lo cual se ha visto la necesidad de buscar la manera de disminuir su consumo para evitar estos factores de riesgo en enfermedades como el cáncer. Y bueno, entonces con esto termino esta presentación. Espero haya sido de su agrado y de su interés. Nos vemos en la siguiente.